Saludos y bienvenidos a Día a Día. Bueno, pues hoy voy a comenzar el programa lanzando una pregunta al aire. ¿Te vas a vacunar? Pues esto no se tendría que preguntar nunca. Hoy vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar por supuesto de las vacunas que se han creado para combatir la COVID-19 y yo creo que todo el mundo deberíamos de vacunarnos lo antes posible. Es más, y hay mucha población que está vacunada y esperemos que, bueno, para allá, para cuando llegue Semana Santa, ojalá estuviéramos todos, pero sí que es verdad que vamos a intentar configurar las vacunas, hablar de ellas, decir de qué trata cada una, y va a ser el mejor modo de dar información, porque al final, cuando lo negamos, es porque nos falta información. ¿Y qué tenemos que hacer? Informarnos. ¿Por dónde? Por los canales que tienen que ser los buenos, ¿no? Y los buenos que son con los mejores profesionales. En este caso nosotros contamos con Ambrosio Bermejo Fenoy, catedrático, y por supuesto también doctor. Así es que lo mejor es que le demos la bienvenida y que él nos hable de esas vacunas que nos van a solucionar la vida. Ambrosio, bienvenido. Miriam, aquí me tienen ustedes de nuevo y efectivamente hoy vamos a hablar de las vacunas, empezando pues por qué es una vacuna. Vamos ya por el capítulo 109, vamos a hablar de las vacunas COVID, efectivamente, y lo primero que debemos hacer es definir qué es una vacuna. Pues una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad, es decir, a crear anticuerpos contra determinados microbios, microorganismos, y que se obtienen a base de estos microorganismos tratados, atenuados o de productos derivados para que entre en contacto con células de nuestro organismo y generar anticuerpos. Vamos a hablar de esto. Y yo creo que lo primero que vamos a hacer es, he traído unas maquetas, como siempre. Hombre, para poder ver, ¿eso es una célula? Sí, vamos allá. Esto es una célula y lo primero que vamos a hacer es estudiar cómo una célula humana, concretamente del epitelio, de la piel, y vamos a ver cómo actúa el virus y cómo la infecta, porque si no conocemos al enemigo difícilmente podemos vencerle, y le vamos a vencer. Tengo que decirles que yo me vacuné, hablando de si te vas a vacunar o no, me vacuné hace 2 días, así que les invito a que se vacunen. No me he colado, me correspondía. Eso había que decirlo. Me correspondía y entonces ya estoy vacunado hace 2 días, nada, ningún dolor, ninguna reacción, una maravilla. Me puse concretamente la vacuna de Pfizer. Bueno, no es por hacerle propaganda a Pfizer, pero luego intentaremos hablar de ellas, ¿no? Sí, vamos a hablar de ella. Primero, la célula humana. Una célula humana tiene una cubierta exterior y entonces yo, para ver qué hay dentro, lo que voy a hacer es recortar esta cubierta por fuera con la tijera para ver su interior. En el interior ya la he cortado. En el interior tengo algo muy interesante que es el núcleo. Esto que ven aquí es el núcleo de la célula, donde están nuestros genes que van a determinar cómo se construye una célula. Miren, nosotros tenemos, todos los seres vivos están compuestos de células, y la célula es la unidad mínima que nos integra y tenemos la propiedad de regenerarlos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella película de ciencia ficción del futuro donde hay unos robots que se regeneran automáticamente? Pues nosotros no lo hacemos tan rápidamente, pero también lo hacemos muy lentamente. También nos regeneramos. Sí, imagínense que yo pues me corto pues un trozo de piel con la tijera o con un cuchillo, me corto un trocito de piel y entonces sangro, y sangro porque lo que está debajo de la zona de recubrimiento, que es el epitelio, tiene sangre. El epitelio no, porque si no, pues es la parte que nos cubre, son los epitelios, la piel y las mucosas, pero debajo hay sangre. Por lo tanto, yo me he dado un corte, sangro un poquito, la hemostasia hace que se corte la sangre y enseguida las células que hay alrededor empiezan a crecer y a multiplicarse para
taponar esa herida y que no haya ningún problema. Bueno, pues eso se produce por unos mecanismos de regeneración que están aquí dentro. Dentro del núcleo, como hemos dicho, esto es el núcleo, esto que ven aquí es el núcleo, y yo, para verlo mejor, porque ahí dentro están nuestros genes, lo que voy a hacer es arrancar ese núcleo, es como el corazón de la célula, ¿no? Yo lo voy a sacar fuera, lo tengo aquí, y ahora vamos a ver qué hay aquí dentro. Dentro del núcleo, efectivamente, hay el ADN, nuestro código genético que no se va a mover del interior del núcleo, porque el núcleo es como una caja fuerte. Para guardar ese ADN. Para guardar la doble hélice de ADN que está aquí, es ADN. Pero yo necesito transmitir a los elementos que hay fuera del núcleo las órdenes para regenerar esa célula que yo he perdido porque me he cortado. Exacto. ¿Vale? Estos son los planos originales que van a marcar todo lo que soy. Pero de aquí no van a salir. Aquí dentro de este núcleo están los planos originales. Para poder sacar esa información del núcleo, va a salir por uno de estos poros, va a salir una copia de los planos originales. Los planos no se mueven de aquí dentro, porque se pueden estropear o se pueden perder. Entonces lo que hacemos, la célula, para regenerarse, lo que hace es hacer una fotocopia de esos planos. Y ya no se llama esa fotocopia, esa copia de los planos, no se llama ADN, se llama ARN. Pero es una copia. ARN mensajero, que sale por uno de los poros del núcleo. Sale, y ya está en el interior de la célula, pero va a parar al citoplasma de la célula, tengo ARN, y una vez aquí va a cruzar un elemento muy importante, que es el ribosoma. El ribosoma está en el citoplasma, este ribosoma está aquí, no está dentro del núcleo. Y ahora tenemos este ácido ribonucleico, ARN mensajero, que cruza por aquí, cruza el ribosoma, y entonces dentro del ribosoma se plasman las proteínas, se ensamblan proteínas. Bueno, es un poquito más complicado, pero así se lo digo. Así lo entendemos. Es decir, el ARN mensajero es el que va a transmitir el mensaje. Que está dentro del núcleo, fuera del núcleo, y entonces se producen proteínas, Las proteínas son como, digamos, como los ladrillos que van a construir nuestro organismo. Son ladrillos, pues ladrillos que se forman por aminoácidos que se ensamblan entre sí y forman las proteínas. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta, por lo que luego vamos a entender perfectamente cómo funcionan las vacunas. Bueno, pues ya hemos entendido que estamos la célula, el núcleo es el que lleva el ADN, ¿no? Sí. Que ese ADN cuando sale fuera se convierte en ARN, sí. Y que ese ARN es el transmisor del exacto, ADN. es el que va a la fábrica de proteínas. Exacto, hasta ahí bien. Hasta ahí vamos bien. Bien, aquí tenemos el virus. El virus lo hemos hecho un poquito más grande de lo que en realidad es, no hay proporción, no hay proporción. Es una doble membrana, una doble membrana de grasa que está atravesada por proteínas. El virus también tiene proteínas. También tiene proteínas. Y hay una proteína especial que es este gancho que ven aquí, este gancho que se llama proteína S. Hay otras muchas proteínas, la M, la N, hay varias proteínas del virus, pero hay una especialmente importante para lo que luego vamos a explicar, que es la proteína S, que atraviesa la membrana, pero es la que se engancha, fíjense. Es la que se adhiere a la célula humana. Exacto, es la que tiene que engancharse, la S, la espícula. Se engancha a un receptor especial que hay en la célula humana, pues en la membrana de la célula humana. Y una vez que se ha enganchado, entonces, fíjense lo que hay dentro del virus.
Dentro del virus hay información también. ARN, tiene su código genético el virus. Entonces no necesita entrar dentro de la célula el virus entero, el coronavirus, sino que lo que hace es penetra el ARN, porque es un virus ARN, dentro de la célula, y este ARN que ven aquí es precisamente el que se incorpora después de transformarse en ADN, se incorpora a nuestro ADN, de manera que este código genético del virus que ven aquí sirve para que el virus transmite órdenes para que produzca distintas proteínas, las proteínas del propio virus. Y hay una especial, que es esta zona negra, que codifica la proteína S, y es contra la que vamos a intentar hacer vacunas. Es decir, si yo modifico algo, pues que pertenece al virus y que programa la proteína S, estaré atacando al propio virus. Bueno, bien. Una vez que el virus, el ADN del virus, ya era ARN, se transforma en ADN, está incorporado en el núcleo de nuestra célula, ese ARN engaña a la célula. Cuando esa célula se multiplique, porque necesita multiplicarse para reparar la herida que yo me he hecho en la mano, entonces este ADN viral se multiplica y da lugar a la producción de virus. Es decir, está engañando a la célula. A nuestra célula la engaña y salen partículas de ARN mensajero a la fábrica de proteínas y produce el virus. Se reproduce el virus. Proliferando. Es decir, sí, porque el virus no es un elemento vivo, no tiene núcleo y no se puede multiplicar. Para multiplicarse necesita hacerlo dentro de una de nuestras células. De ahí que necesite engancharse a la célula. Exacto, y entonces su código genético engaña a la fábrica, a nuestra propia fábrica de proteínas, para producir las suyas propias. Se multiplica a gran velocidad, sale de la célula arrastrando parte de su membrana y la hace estallar, la mata. De ahí que cuando el virus cae en un tejido, en un lugar que no es una persona, muere. Claro, el virus no muere. ¿No tiene células? Sí. A ver, se esparce, se infecta, ya hemos dicho cómo, a partir de microgotas de saliva, y esas, las más gordas, caen al suelo y estallan, y el virus dura muy poco. Pero hay otras, las más pequeñitas, que quedan en aerosol. Al quedarse suspendidas, esas duran más, claro, esas duran más. Se pueden adherir a la célula, claro. Esas son las que nosotros respiramos y nos contagian. Exacto. Así, pero lo que yo quiero decir es que esta infección, este modo de infección, que es tan importante, porque ni vacunas ni historias, es decir, aunque estemos vacunados, nos tenemos que proteger, y nos tenemos que proteger y proteger a los demás. ¿Cómo? Con mascarillas y manteniendo la distancia social. ¿De acuerdo? Esto es fundamental, aunque estemos vacunados. Porque yo ya estoy vacunado, me tengo que poner la segunda dosis, bien, me inmunizaré, pero puedo contagiarme del virus y puedo seguir siendo contagiante. Por lo tanto, da igual que esté vacunado, tengo que protegerme y proteger a los demás con mascarillas. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es hablar ya de las vacunas. El virus me ha engañado a mí, me ha infectado y está produciendo sus propias proteínas, aprovechando mi fábrica de proteínas. Con las vacunas yo también voy a engañar en cierto modo a nuestra propia célula. Vamos a ver la siguiente imagen. Hay tres tipos fundamentales. Las clásicas, que son virus o bacterias atenuadas e inactivas. Las segundas, las de ARN mensajero, que se han inventado este año pasado, encapsulado, que codifica la proteína S, ahora veremos cómo actúa, y vacunas de vectores víricos, aprovechan virus, adenovirus, por ejemplo, que vehiculizan genes de la proteína S. Vamos al primer grupo, a las clásicas. Vamos a clasificarlas. Bien. Las clásicas.
Las clásicas, pues son las que se ponen todas las vacunas que nos ponemos de pequeños. Tétano, todas se producen de la misma manera. Se coge el virus o la bacteria, se inactiva, es decir, el ARN o el ADN, por ahí virus que tienen el código genético en ADN, se extrae o se inactiva de alguna forma y entonces nos queda el virus. Pues bueno, imagínense que lo machacamos bien y entonces se nos inyecta en la piel. Y crea anticuerpos. Crea anticuerpos porque aquí van todas las proteínas del virus. No son tan efectivas como luego veremos las de ARN mensajero, pero son muy buenas. Por ejemplo, la vacuna china está hecha así, de modo clásico. Esta es la clásica forma de hacer vacunas, ¿de acuerdo? Bien, la segunda, la forma moderna de hacer vacunas, la del ARN mensajero. La del ARN mensajero. ¿Qué pasa con esta? Bueno, pues lo que yo hago es, ya dije que para producir proteínas tienen que salir del núcleo un ARN que se llama ARN mensajero. Lo que yo hago es del virus sacar los genes que producen la proteína S, que es la que se engancha en nuestra célula, y entonces ese ARN mensajero pues se va a producir en forma de... Ahí lo tenemos. Sí, aquí lo tenemos, miren. Lo que yo hago es envolver esos trocitos de ARN mensajero, los envuelvo en grasa. Y esas gotitas de grasa que llevan el ARN mensajero de la proteína S, pues las inyecto. Esto es lo que nos inyectamos con las vacunas ARN, la Pfizer y la Moderna, por ejemplo. ¿La Moderna es la española? No, la Moderna no es la española. La española todavía no está. Todavía no está. No, son estas. Si yo abro una gotita de estas, veo lo que hay dentro, que es un trocito de ARN. Es negro porque era negra la parte de la... Exacto, porque es la que codifica la proteína S. Exacto. Entonces... Eso se nos inyecta, ¿no? Es un trocito de proteína S. Un trocito de proteína S envuelta en una doble capa lipídica, en grasa, son gotitas de grasa. Se nos inyecta y entonces estas gotitas de grasa con ARN mensajero que no entran en ningún caso al núcleo, se quedan aquí en el citoplasma de la célula y pasan a través de los ribosomas y entonces se produce proteína S. Están produciendo proteína S, estoy engañando a la célula, estoy haciendo que mi célula, mi propia célula, produzca proteína S. Esa proteína S son estos ganchos de aquí. Son estos ganchos que se pueden ver muy bien y son diferentes a los receptores celulares. Entonces, ¿qué van a hacer se manifiesta en la membrana de la célula. ¿Qué van a hacer mis células del sistema inmunológico? Detectan los receptores normales como míos, pero se dan cuenta de que hay una proteína extraña en la membrana de la célula y entonces crean anticuerpos contra ella. Hay determinadas células, las células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos, de manera que van a detectar esos anticuerpos como extraños y se van a enganchar a ellos. Por lo tanto, le quitan la posibilidad al virus de engancharse. No, una vez que yo he producido ya estos anticuerpos, se van a enganchar aquí también, lógicamente, en el virus, ¿de acuerdo? Y una vez que están enganchados en el virus, o lo destruyen directamente o simplemente lo localizan. Son como banderas clavadas en la superficie del virus que dicen, aquí estoy, aquí hay un extraño, vendrá un macrófago, otra célula del sistema inmunológico, y se lo merendará, lo matará.
¿De acuerdo? Por eso, estas son es un gran descubrimiento, el descubrimiento del ARN mensajero, que ya digo, se te inyecta y engaña a tu propia célula para que produzca la proteína S. Exacto. Bien, hay el tercer grupo, pues son vectores virales, es decir, lo que yo hago es engañar a mi propia célula para que produzca proteína S. ¿Pero cómo lo hago? Ya no inyecto las gotitas de grasa que llevan ARN mensajero, sino lo que inyecto es un virus. Ese virus está modificado para que no... Es un adenovirus, que es un virus respiratorio también, pero está modificado para que no sea peligroso. Lo que pasa es que está modificado y lo que yo inyecto es un ARN que va aquí dentro, y el virus lo que va es a contactar con mi célula y le va a transmitir este ARN mensajero, que es el código genético de la proteína S. El resultado es el mismo. Una vez que yo he convencido a mi propia célula para que produzca la proteína S, esa proteína S se va a manifestar en la membrana y ya tengo lo que yo quería. La proteína S está expuesta aquí para que mis propias células del sistema inmunológico produzcan una vez más antiproteína S. Se va a enganchar aquí, son pocas células humanas las que se pueden afectar, pero sobre todo lo que va a hacer este anticuerpo es pegarse detectarla. Aquí. Y se acabó porque el virus está perdido una vez que está señalizado por esos anticuerpos. Morirá. Y ese es el objetivo. De una u otra forma, estos dos últimos tipos de vacuna lo que están haciendo es lo mismo, hacer que mi propio organismo produzca anticuerpos contra esta proteína de superficie. Es un poco... no es fácil entenderlo del todo, pero y menos resumirlo en 10 minutos. No, pero creo que la gente nos hemos enterado. Exacto. Y entonces, cosas fundamentales que tenemos que ver, como resumen. Miren lo que es una pena, Luis en Juanes, pues también tengo que decir que las vacunas españolas todavía no están a punto. Exacto. Pero es que tenemos pocos medios. Mire usted, miren, ¿qué gastamos nosotros en producción científica? Comparado con 1,2% del Producto Interior Bruto. Corea del Sur llega hasta 4,2%. Oiga, esto no puede ser. La Unión Europea, todos los países, que nosotros estamos en la cola de la Unión Europea. Israel también. Estados Unidos tampoco gasta mucho, no llega al 3%, pero es que la inversión privada en Estados Unidos es tremenda. Claro. ¿Para qué? Para sacar rendimiento, para sacar vacunas que luego nos venderán a nosotros y tendremos que pagar. Es un error no invertir en I+D. Señores, es un error tremendo y así nos va. Tenemos que comprarlo todo fuera, tenemos que comprar las vacunas, hasta las mascarillas. Es tremenda la falta de previsión que tiene. Y tenemos buenos investigadores. Claro, tenemos, pero con muy pocos medios. Si es que no les damos dinero, no les damos profesionales que les ayuden. Tenemos verdaderos genios en este país. Ya hablaremos de eso otro día. Lo que sí quiero es el resumen. La persona que recibe la vacuna produce proteína S del virus, que es la proteína de membrana que necesita el virus para poder infectar células humanas. Esta proteína S es capaz de producir anticuerpos que la neutralizan y eliminan el poder infeccioso del virus. Esto es el resumen de hoy. Y lo que sí quería es decir algo más. Si vemos la última... Sí, tenemos una foto última. Sí, bueno, es nuestra esta no es. Tenemos la de... es simplemente esto, es que nosotros estamos haciendo una campaña para aportar nuestro granito de arena a la lucha contra el coronavirus. Ya hablamos de los test rápidos de saliva, que los hacemos de forma gratuita a todo el paciente que lo solicite. Y ya la última imagen... Aquí está. Exacto, es Edward Jenner. Edward Jenner, a finales del siglo XVIII,
fue el que se dio cuenta, porque antes se vacunaba, se cogían el contenido de una pústula de viruela y se inyectaba a un paciente, pero no siempre daba resultado y a veces el paciente podía hasta morir. Este señorito fue genial porque vio que las mujeres que ordeñaban, las campesinas que ordeñaban las vacas, que también padecen una especie de enfermedad como la viruela, la viruela mató millones de personas en el planeta, pero este hombre se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban las vacas y que esas vacas tenían pústulas por una enfermedad muy parecida a la viruela de las vacas, pues se dio cuenta que no padecían la enfermedad. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que él lo que cogía era el contenido de las vesículas, de las pústulas de las vacas y las inyectaba a los humanos. No había riesgo, no había peligro y en cambio inmunizaba. Fueron las primeras vacunas, que se llaman vacunas precisamente porque se obtenían las primeras de la viruela de las vacas, por eso se llaman vacunas. Y ¿saben ustedes las vacunas cuántas vidas han salvado en este siglo y medio que llevamos? Pues han salvado 1.500 millones de vidas. Por eso yo no entiendo a los antivacunas, no los puedo entender, como no entiendo a los negacionistas. 1.500 millones de vidas se han salvado gracias a las vacunas. Yo me he vacunado porque me tocaba, porque los dentistas estamos en contacto directo con los pacientes y el paciente, cuando trabajamos en la boca, no se puede la rama de la sanidad. Estamos en la rama de la sanidad, somos sanitarios. Por eso me he vacunado y les aconsejo a todos ustedes que se vacunen. Vamos a salvar millones de vidas con estas vacunas. Vamos a salvar millones de vidas, créanme. Y simplemente, pues, Miriam, si tienes alguna pregunta que hacerme... Pues si yo, no, pues... la pregunta es que me gustaría vacunarme en directo, pero claro, y así decirle a la gente, porque creo que tenemos que mandar el mensaje de que las vacunas son seguras, que están testadas, que salen al mercado una vez que ya se ha hecho un estudio muy importante que las avala, que no tengamos miedo, que nos vacunemos y que, sobre todo, creo que hoy me quedo con la inversión en I+D, que por favor tenemos que aumentarla. Claro, pero no al 2%, claro, si llegamos al 2% será un récord, hay que pedir un 4% para que nos den un 2%. Exacto, hay que pedir mucho para que nos den la mitad, no estaría nada mal. Miriam, sí, mi consejo es que te vacunes y la que te toque, porque todas son buenas. Todas son buenas. Exacto, unas pues son un poquito más eficaces que otras y inmunizan sobre 100, pues a un porcentaje mayor, pero todas son buenas y las reacciones que producen son mínimas, pues a lo mejor un poquito de molestia en el brazo donde te han inyectado, puedes tener algún dolor de cabeza, alguna pequeña indisposición. Tienes que permanecer cerca del centro hospitalario donde te la ponen 15 minutos, te dicen, mi consejo es estar media hora, porque son rarísimos los casos de alergias, de reacciones alérgicas que se pueden dar, pero tú te quedas cerca del centro por si tienen que inyectarte, si te da una reacción grave, adrenalina o lo que sea, y no pasa nada. A la media hora te vas a casa y no ha pasado absolutamente nada. Los efectos son mínimos. Te pones la vacuna que te toque y te vacunas, sí o sí. Bueno, yo esperemos que para este verano todos estemos vacunados. Ese va a ser nuestro lema a partir de ahora. Ambrosio, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Seguiremos con vacunas? Vamos a hablar, si quieres que aclaremos alguna cosa de vacunas, por supuesto que sí, lo haremos. Pero sí, o seguimos hablando de vacunas, lo que a ti te parezca mejor, o ya pasamos a la clínica, es decir, ¿por qué se producen los efectos clínicos? Sobre todo se pierde el sabor y se pierde el olor, que tiene que ver también con la boca, por eso me gustaría hablar de ese tema. Pues creo que sí, porque ahora luego ya nos centramos en los efectos clínicos, que también son interesantes. Pues nada, Ambrosio, muchísimas gracias por venir, por combatir el negacionismo y por hacerle a la gente ver que las vacunas son seguras.
Más salud por su bienestar. Más salud para prevenir enfermedades. Más salud, un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopó. Pues seguimos en Día a Día, ni que decir tiene que vamos a hablar de salud, vamos a promocionar la salud. Para ello siempre contamos con los expertos, con los profesionales del Hospital Vinalopó, del Hospital Universitario Vinalopó. Y hay que decir que el día 12 de marzo fue el Día Mundial que se celebraba el Día Mundial del Glaucoma. Pues bien, tenemos que hablar de oftalmología, ¿no? Vamos a aprovechar ese Día Mundial para tener con nosotros a la Junta del Servicio de Oftalmología, la doctora Vidal, que la tenemos al otro lado, pues vamos sin mascarilla, y nada, le damos la bienvenida. Doctora Vidal, bienvenida. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, pues hoy vamos a conocer lo que es el glaucoma, ya que se celebraba ese Día Mundial contra el glaucoma, pues gracias al Servicio de Oftalmología que estáis ahí con nosotros, tenemos muchas preguntas que haceros, así es que, ¿qué es el glaucoma? Para la gente, muchos escuchamos hablar de esa palabra, ¿no? Pero creo que todo el mundo la confunde, no sabe realmente lo que es el glaucoma. Cuéntanos. Bueno, voy a intentar explicarlo para que todos me entendáis. El glaucoma es una enfermedad que afecta al ojo, realmente a la estructura esta que es el nervio óptico, ¿vale? Es que el nervio óptico, al fin y al cabo, es lo que lleva la imagen al cerebro para poder ver y ser procesada dicha imagen. Y es una neuropatía óptica, crónica, progresiva en la mayoría de las ocasiones, y tiene realmente muchísima importancia porque es una de las enfermedades oculares que nos puede conducir a la ceguera. Y esto es realmente invalidante, de ahí la importancia de hablar del glaucoma, para que todos los conozcan. Pues ya que estamos hablando de él, y yo sé que si por algo apostáis los profesionales es por la prevención, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir o simplemente se puede prevenir el glaucoma? Bueno, el glaucoma realmente tiene una particularidad, que como prevención absoluta solamente lo que tenemos es lo que es el glaucoma agudo, sí que podemos prevenirlo de alguna manera. Pero el resto de glaucomas, lo único que podemos hacer para con ellos es hacer revisión, saber que lo padecemos, conocer los factores de riesgo y bueno, pues estar atenta a ello, ¿no? Porque realmente el diagnóstico se hace mediante una revisión oftalmológica, pero siempre teniendo como factores de riesgo en mente, ¿no? Es decir, hay factores, cada vez se están descubriendo más genes relacionados porque realmente hay una parte absolutamente genética, por eso es tan importante saber cuando uno tiene antecedentes de glaucoma, es muy importante, antecedentes familiares. Luego hay otros factores de riesgo que también influyen, la raza es muy importante, es más frecuente en gente, por ejemplo, de raza oscura, ¿vale? Africanos, hispanos, hay mucha más prevalencia que en la raza caucásica, que es la nuestra, ¿no? Luego también miopía, sobre todo miopías elevadas, y la diabetes también favorece. Son los factores de riesgo, digamos, como más frecuentes. Y desde luego, la edad, porque a mayor edad, mayor riesgo de tener glaucoma, sobre todo a partir de los 60-65 años, es una patología ocular con cierta prevalencia. De hecho, hasta el 3% más o menos de la gente puede tener glaucoma. ¿Y qué nota una persona, ¿no?, que empieza a padecer la enfermedad o que empieza a desarrollarla? ¿Cuáles son los síntomas? Claro, el problema del glaucoma es una enfermedad un tanto silenciosa. No suele dar clínica ninguna, más allá de ya los estadios muy avanzados. En los estadios avanzados, la gente lo que empieza a notar es que su campo visual, el campo visual periférico, se va perdiendo, entonces no nos damos cuenta hasta que realmente ya llegamos a como el campo estrechado, como visión de escopeta. Entonces, por de ahí la importancia de la prevención y de ahí la importancia de reconocer los factores de riesgo para poder hacer una visita al oftalmólogo y poder saber si hay o no hay y por lo tanto poder llegar a tratarlo. ¿Cada cuánto tiempo una persona debería de visitar al oftalmólogo? Pues depende un poco, vuelvo a repetir en este tema concreto, debería de reconocer sus factores de riesgo. Como hemos dicho, el más importante es la edad y muchas veces ya cuando ya la gente de cierta edad ya no solamente hay glaucoma, es que hay pérdidas de visiones por cataratas y demás y suelen siempre tener alguna revisión porque siempre hay alguna patología también acompañante.
Pero digamos que si uno tiene antecedentes familiares de glaucoma, también depende mucho a qué edad, pero si tiene antecedentes sobre todo de primer grado y sobre todo también, muy importante, a la edad a la cual debutaron sus padres, cuanto más jóvenes debutaron sus padres, más pronto hay que ver a esos hijos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que ya están no solo tratados, sino que intervenidos con 40 años porque comenzaron con 20 años, pues a los hijos yo siempre les recomiendo que hagan alguna revisión pues antes de los 20 años. Ahora, en pacientes con antecedentes ya de glaucoma, con edades ya más avanzadas, donde digamos que el factor genético hereditario es menor, pues al menos a los 40 años pues debería de uno saber que tiene que hacerse una revisión para saber si está bien, mal o regular. Bueno, has hablado de tratamiento. ¿Tiene tratamiento? ¿Se puede curar, solamente paralizar? ¿Cómo se hace? Bueno, realmente el glaucoma es una patología que no tiene solo una causa. Lo que nosotros tenemos claro es que vuelvo a señalaros un poquito, este nervio óptico es realmente el que se afecta y muchas veces la causa más frecuente para que se afecte es que hay una presión dentro del ojo, el ojo mantiene el volumen gracias a un líquido que se crea y ese mismo líquido que tiene que desaparecer a través de lo que es el trabéculo. Cuando hay un exceso de líquido, sobre todo porque el ojo no puede drenar, empieza como a hincharse ese globo. Al hincharse y haber demasiada presión, estos vasos que llevan aquí, esto rojo y esto azul, que son los vasos que irrigan lo que es el ojo entero, si hay mucha presión, los vasos no llegan a irrigar el ojo y al final acaban matando un poquito este nervio óptico. Por lo tanto, no solo es un aumento de presión, sino también es un equilibrio entre la presión que tiene el ojo y un equilibrio entre el riego sanguíneo que llega a ese ojo. Por eso no es un factor solo, hay varios, ¿vale? Pero digamos que hay que mantener ese equilibrio. Entonces, esto yo muchas veces a mis pacientes le hago un poco el símil, ¿no? Le digo, mire, esto es como un globo. El globo, cuanto más hinchado, más cuesta hincharlo más. Es decir, entonces cuanto más aire y cuanto más presión tiene ese globo ocular, más difícil es que la sangre llegue. También es verdad que a veces el globo, si está deshinchado, está normal y uno no tiene fuerza para hincharlo, tampoco se va a hinchar nunca, ¿vale? Por eso es como factores diferentes. Y sí, ¿tiene tratamiento? Sí, cogido en estado precoz, por supuesto que sí, porque sobre todo lo que hacemos es aumentar que ese líquido que está aumentado, dar fármacos, colirios, para disminuir, para que se cree menos líquido o para facilitar que salga ese líquido manteniendo el equilibrio. Y por eso es tan importante reconocer si la presión intraocular del ojo está bien o mal y si está elevada, que es el primer factor de riesgo, digamos, entonces poder bajarla con fármacos. Y eso se ve en una revisión. Bueno, han nombrado la presión y me surge la duda, ¿la presión y la tensión ocular es lo mismo? Sí, la presión ocular o la tensión ocular es lo mismo. Lo que no es lo mismo es la tensión del brazo, ¿eh? No tiene la tensión arterial. No tiene nada que ver. Entonces, cuando nos toman esa tensión ocular, si la tenemos alta, ya nos está diciendo que algo no funciona bien dentro del ojo, claro. Efectivamente, ya cuanto más alta esté esa tensión, la sangre le va a costar más llegar al ojo y entonces empezará un poco a morirse las fibras del nervio óptico. Y lo muerto ya no se recupera, por eso es tan importante cogerlo en estadios precoces, que gracias a Dios la mayoría de ellos hoy en día pues se toman precozmente, porque la gente es más frecuente ir al médico o incluso a veces uno va a la óptica a cambiarse las gafas y también hay ópticas que le toman la tensión y muchas veces si lo ven alta pues no lo remiten a posteriori. O sea que, bueno, ahora mismo no es lo mismo que era antes, ¿no? El tratamiento suele cogerse en estadios más precoces y hay tratamiento y los fármacos cada vez son mejores. Por lo tanto, le podemos dar a la gente, pues eso, un mensaje optimista y es decir que
no se preocupen, que todo esto depende del estadio precoz de la enfermedad, por supuesto de las revisiones que uno haga y de lo que uno se mire, ¿no? Oye, pues si tengo presión ocular o tengo, pues acudir al oftalmólogo para ver qué se puede hacer, así que tengan tranquilidad, que siempre estéis ahí los doctores para ayudarnos. Sí, yo siempre doy esperanza porque realmente la gran mayoría de ellos con fármacos funciona bien. Si no funcionan bien, siempre tenemos la cirugía, que también es otro paso con diferentes técnicas, que cada vez hay mejores técnicas, ¿vale?, para emplearlas según el estadio. Y bueno, pues ha cambiado muchísimo la medicina, afortunadamente, y lo cual anteriormente, hace 20, 25 años, habían 2 fármacos, ahora hay 22 para utilizar, mucho más eficaces, y los que van a salir, porque esto es un campo que siempre hay investigaciones y siempre va a ir mejorando. Yo he visto una mejoría espectacular y de verdad que tranquiliza a mis pacientes. Hay casos para todo, pero realmente el glaucoma a tiempo suele funcionar muy bien en el 99% de los casos, sobre todo en nuestra población, sin lugar a dudas. Yo tengo que aprovechar, doctora, ya que te tenemos aquí, para hablar del servicio de oftalmología, ¿no? Dejamos un poco el glaucoma de lado y hablamos de esa cartera de servicios que hay dentro de oftalmología. Bueno, aquí yo trabajo en el Hospital del Vinalopó y voy a hablar del hospital que conozco, ¿no? Y aquí es un servicio que realmente cubrimos el 99,9% de la patología oftalmológica. Somos un equipo de profesionales que estamos aquí desde el principio y bueno, somos un equipo muy completo y muy integrado, porque además es que cogemos casi todas las áreas de la especialización, ¿no? O sea, cada uno, aparte de la oftalmología general, tenemos equipos luego como subespecialidades, porque la oftalmología es una especialidad amplísima y cubrimos todas las especialidades. A ver, vamos, no es que lo diga, pero los profesionales, mis compañeros son magníficos profesionales, de verdad, y a nosotros nos encanta tratar a la gente y sobre todo creo que promover la salud en nuestra sociedad es importantísima. La gente se tiene que cuidar y la gente tiene que ser responsable de sí misma, ¿no? Y cuenta con nuestra colaboración, que para eso somos médicos y nuestro principal deber, ¿vale?, es el paciente, y a ellos nos debemos, de verdad. Y me ha gustado mucho algo que has nombrado, que es la promoción de la salud, ¿no? Al final enseñarnos a los pacientes. Eso ahora el Hospital Vinalopó lo estáis haciendo muy bien, y es que nos enseñáis a nosotros mismos a cómo valorar nuestra propia salud, a tener hábitos de vida saludable, es decir, eso, a no detectarnos precozmente solo, sino a prevenir. Hacéis un trabajo muy, muy importante sobre la prevención. Yo creo que es fundamental. Vamos a ver, lo más difícil muchas veces para uno es hacerse responsable de sus actos, ¿no? Y realmente la salud depende muchísimo, muchísimo de cada uno de nosotros. No hay que esperar a tener el problema para atajarlo. Yo muchas veces lo digo, ¿no? Es como, por ejemplo, el diabético, ¿no? Digo, cuídese hoy para estar bien mañana. No espere a tener el problema para ver si se puede curar o no. Lo que tiene que cuidarse es hoy. Igual que el glaucoma, igual que cualquier tipo de enfermedad. Es verdad que a veces hay cosas que vienen solas, pero lo que se pueda prevenir, sin lugar a dudas, y lo que dependa de nosotros, tenemos que ser autoconscientes de ello, ¿no? Yo soy una grandísima partidaria realmente del autocuidado, y realmente es una cosa que hay que favorecer, hay que estar dispuestos también nosotros ofrecernos, pero el paciente realmente seguir estas indicaciones. Y la mayoría de ellos, los medios de comunicación dicen muchas cosas que son muy buenas, alimentación sana, ¿vale?, que también es fundamental, en fin, cuidado, cuando uno sabe que tiene un problema, lo que tiene que hacer es cuidarse para vivir muchos años, porque además vamos a vivir más, yo siempre lo digo, vivimos más pero con más problemas, por lo tanto, cuidémonos hoy para estar mejor mañana. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado muy claro. Por un lado, yo he conocido bien el glaucoma, que lo desconocía, pero sí que es verdad que es un nombre que empezaba pues a escucharse mucho en los medios y desconocíamos realmente lo que era. Hoy hemos aprovechado ese Día Mundial que pasó el 12 de marzo para conocerlo, así es que gracias por supuesto al Hospital Universitario Vinalopó y en este caso a la doctora Vidal, a ti, muchísimas gracias por darnos toda esta información, doctora. Muchísimas gracias a vosotros, vuelvo a repetir, por invitarnos, gracias, de verdad. Bueno.
Nada, nos vemos pronto aquí en el plató porque ya poco a poco se nos va acabando esta pandemia, vamos luchando contra ella, así es que muchísimas gracias de nuevo y yo pues nada, voy a aprovechar para los que están al otro lado viéndonos, ¿qué aprovecho? Pues aprovecho para despedirme porque ya hemos terminado por hoy, pero mañana hay más día a día que tienen que esperar con, pues eso, con empeño y ver toda la información que damos, así es que mañana les veo aquí en Teleelch en Día a Día. En el Hospital del Vinalopó tenemos un plan de promoción de salud, Más Salud Mujer, atención integral a la mujer y al niño, Más Salud Corazón, al ritmo de tu vida, Más Salud Cuidador, atención especializada al paciente crónico, Más Salud Ocio, para un ocio responsable y saludable, Más Salud, un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopó.